El sol de agosto castigaba sin piedad las calles de Guadalajara. Lucía Navarro se secó el sudor de la frente mientras empujaba la pesada puerta del Hospital Civil, exhausta después de un turno de 16 horas. Sus zapatos blancos, testigos silenciosos de otra jornada interminable, arrastraban el cansancio acumulado de una semana especialmente difícil en la sala de emergencias. El aire caliente la golpeó como una pared invisible cuando salió del edificio. A sus 29 años, Lucía había aprendido a amar su trabajo como enfermera a pesar de las condiciones precarias y los recursos limitados del hospital público. Sus compañeros solían bromear diciendo que tenía un sexto sentido para detectar cuando alguien necesitaba ayuda, una especie de radar emocional que la hacía especial en su profesión. Quizás por eso, cuando escuchó aquel sollozo ahogado proviniendo de la Plaza Santa Teresita, sus pies se movieron por instinto antes de que su mente consciente pudiera procesar lo que estaba pasando. El sonido era débil, casi imperceptible entre el bullicio de la tarde, pero para Lucía fue como un imán que la atrajo hacia los jardines. Entre los arbustos de bugambillas encontró a un niño. Tendría unos 8 años, con el cabello negro revuelto y una expresión de pánico en sus grandes ojos marrones. Lo que más le llamó la atención fue la manera en que su pequeño cuerpo se inclinaba hacia un lado, revelando una dificultad motora evidente. El niño intentaba hablar, pero las palabras se trababan en su garganta, transformándose en sonidos entrecortados. «Tranquilo, pequeño», susurró Lucía, agachándose para quedar a su altura. Sus años de experiencia con pacientes le habían enseñado a modular su voz para transmitir calma. «Me llamo Lucía. Soy enfermera. ¿Estás perdido?» El niño asintió con dificultad, mientras gruesas lágrimas rodaban por sus mejillas, sonrojadas por el calor. Lucía notó que su ropa era de buena calidad, una camisa polo azul marino y pantalones de marca, aunque ahora estaban sucios y arrugados. «¿Puedes decirme tu nombre?», preguntó con suavidad, mientras sacaba de su bolso una botella de agua. El pequeño movió los labios, luchando contra su propia dificultad. Emiliano», logró articular finalmente, aceptando con manos temblorosas el agua que Lucía le ofrecía. «Muy bien, Emiliano. Vamos a ayudarte a encontrar a tu familia», respondió ella con una sonrisa tranquilizadora. Sin embargo, algo en su interior le decía que este encuentro no era una simple coincidencia. Mientras ayudaba al niño a incorporarse, notando su evidente parálisis parcial, no podía imaginar que este momento, aparentemente casual, cambiaría el curso de su vida para siempre. El sol comenzaba a suavizar su intensidad, pintando el cielo de Guadalajara con tonos dorados y rosados. En la Plaza Santa Teresita, entre las sombras alargadas de las palmeras y el murmullo de la fuente central, Lucía Navarro acababa de dar el primer paso en una historia que transformaría no solo su destino, sino también el de una de las familias más poderosas de Jalisco. En el piso 42 del edificio más alto de Guadalajara, el doctor Tomás de la Vega observaba la ciudad a través de los ventanales de su oficina privada. El Hospital San Ángel, joya de su imperio médico, se alzaba imponente en el horizonte, recordándole el peso de su apellido y las expectativas que cargaba sobre sus hombros. A sus 42 años, Tomás había construido una reputación intachable como neurocirujano. Sus manos, conocidas por realizar los procedimientos más delicados con precisión milimétrica, ahora temblaban mientras sostenía su teléfono. La llamada que acababa de recibir lo había dejado paralizado. Emiliano había desaparecido durante su sesión de terapia. «¿Cómo pudieron perderlo?», murmuró entre dientes, mientras su asistente personal, Mercedes Cortés, organizaba una búsqueda discreta pero exhaustiva. No quería alertar a la prensa.
Los de la Vega siempre habían mantenido a Emiliano protegido de los reflectores, especialmente desde que Carolina, su esposa, los abandonó años atrás, incapaz de lidiar con las necesidades especiales del niño. El cristal frío de la ventana reflejaba su rostro tenso, facciones aristocráticas heredadas de generaciones de médicos prestigiosos, cabello negro salpicado de canas prematuras y ojos color ámbar que escondían más dolor del que jamás admitiría. Su traje hecho a medida y su postura impecable eran una armadura que lo protegía del mundo exterior, pero que también lo alejaba de lo que más importaba. «Doctor de la Vega», interrumpió Mercedes sus pensamientos. «El equipo de seguridad reporta que Emiliano fue visto por última vez cerca de la Plaza Santa Teresita. Ya enviamos personal para...» «¿Santa Teresita?», la interrumpió Tomás, girándose bruscamente. «¿Qué hacía tan lejos del centro de terapia?». Su voz, normalmente controlada, traicionaba una preocupación que iba más allá del disgusto por un procedimiento mal ejecutado. Los recuerdos lo asaltaron sin piedad. Emiliano de bebé. Cuando los médicos confirmaron su condición, las infinitas sesiones de terapia, las noches en vela investigando tratamientos experimentales, la partida de Carolina, que prefirió huir antes que enfrentar la realidad. Y ahora esto. Tomás se aflojó la corbata, sintiendo que le faltaba el aire. ¿Cuándo fue la última vez que había pasado una tarde entera con su hijo? Entre cirugías de alto perfil, juntas directivas y eventos benéficos, Emiliano se había convertido en otro compromiso más en su apretada agenda, atendido por un ejército de especialistas y cuidadores. «Voy personalmente», declaró, tomando su saco del perchero. Mercedes lo miró sorprendida. El doctor de la Vega nunca alteraba su agenda. «Pero señor, la junta con los inversionistas japoneses...» «Cancélala», ordenó mientras se dirigía al elevador. «Mi hijo es más importante que cualquier negocio». Las palabras salieron de su boca con una certeza que lo sorprendió. Quizás fue el miedo de perder a Emiliano, o tal vez la culpa acumulada de años de ausencia emocional. Pero algo había cambiado en el interior de Tomás de la Vega. Lo que no sabía era que, en ese preciso momento, una enfermera del Hospital Civil estaba a punto de mostrarle que la verdadera riqueza no se mide en el número de pisos de un edificio, sino en la capacidad de ver con el corazón. El Hospital Civil bullía con su habitual caos vespertino cuando Lucía atravesó las puertas de emergencias, esta vez no como enfermera, sino como protectora del pequeño Emiliano. El niño se aferraba a su mano con una confianza que la conmovía, mientras ella lo guiaba por los pasillos que conocía como la palma de su mano. «Doctora Ramírez», llamó Lucía a su supervisora, una mujer de mediana edad con ojos sabios y compasivos. «Encontré a este niño en la plaza. Tiene parálisis parcial y dificultad en el habla. Necesita atención inmediata». La doctora Ramírez examinó a Emiliano con gentileza profesional, notando de inmediato los signos de deshidratación y agotamiento. «Lucía, tu turno terminó hace horas. Deberías estar descansando». «Me quedaré con él», respondió sin dudarlo. «Algo me dice que este pequeño necesita más que atención médica». Mientras instalaban a Emiliano en una camilla, Lucía observó detalles que su ojo entrenado no había notado antes. Una pequeña pulsera médica de oro en su muñeca, la calidad excepcional de su ropa, un aire de refinamiento que contrastaba con el entorno del hospital público. ¿Quién era este niño? La respuesta llegó como un vendaval en forma de hombre. Tomás de la Vega irrumpió en la sala de emergencias con la fuerza de una tormenta contenida, seguido por un séquito de asistentes y guardias de seguridad. Su presencia imponente hizo que el bullicio habitual del hospital se transformara en un silencio reverencial. «¡Papá!», exclamó Emiliano con dificultad, pero con una alegría que iluminó su rostro. Lucía se quedó inmóvil, reconociendo instantáneamente al famoso neurocirujano. Lo había visto en revistas médicas y noticias locales, pero su presencia en persona era aún más impactante.
Sin embargo, lo que más la sorprendió fue el cambio en su expresión cuando vio a su hijo. La máscara de control perfecto se agrietó, revelando una vulnerabilidad inesperada. Emiliano, susurró Tomás, acercándose a la camilla. Sus manos, acostumbradas a la precisión quirúrgica, temblaban ligeramente mientras acariciaba el cabello de su hijo. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? La señorita Lucía me encontró, logró articular Emiliano, señalando a la enfermera. Cuando Tomás alzó la vista para mirarla, Lucía sintió que el tiempo se detenía. Los ojos color ámbar del doctor la estudiaron con una intensidad que la hizo contener el aliento. No había en ellos la condescendencia que solía haber en los médicos de hospitales privados. Había algo más, algo que no pudo descifrar. ¿Usted encontró a mi hijo?, preguntó con una voz que mezclaba autoridad y gratitud. En la Plaza Santa Teresita, respondió Lucía manteniendo su compostura profesional a pesar del revoloteo en su estómago. Estaba asustado y deshidratado. Como enfermera no podía dejarlo solo. Como enfermera y como ser humano, añadió Tomás, sosteniendo su mirada. Le debo más que un agradecimiento, señorita Navarro. Lucía Navarro, completó ella, notando cómo Emiliano seguía aferrado a su mano, creando un puente invisible entre ella y su padre. En ese momento, ninguno de los dos podía imaginar cómo ese encuentro en una sala de emergencias cambiaría sus vidas. Mientras el sol se ponía sobre Guadalajara, pintando las paredes del hospital con tonos dorados, el destino comenzaba a tejer sus hilos, uniendo 3 corazones heridos en una historia que apenas comenzaba. Los días siguientes al incidente en el Hospital Civil transcurrieron con una extraña normalidad para Lucía. Volvió a sus turnos habituales, atendió a sus pacientes, pero sus pensamientos regresaban constantemente a Emiliano y su padre. No esperaba volver a verlos. Después de todo, pertenecían a mundos diferentes. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Una mañana, mientras organizaba los expedientes en la estación de enfermería, Rosa, la recepcionista, se acercó con un sobre elegante. «Lucía, llegó esto para ti, y no vas a creer de dónde viene». El sobre, con el emblema dorado de la Fundación de la Vega, contenía una invitación formal. La Fundación estaba iniciando un programa de atención médica comunitaria y solicitaba su participación como consultora, dados sus años de experiencia en el sector público. «¿Yo?», murmuró Lucía, releyendo la carta. Su primera reacción fue de incredulidad, seguida de una punzada de orgullo, pero también sintió una chispa de algo más al ver la firma de Tomás al final del documento. Esa tarde, después de su turno, se dirigió a las oficinas de la Fundación. El edificio era imponente, todo cristal y acero, tan diferente del acogedor caos del Hospital Civil. En el vestíbulo se encontró con Mercedes Cortés, la asistente personal de Tomás. «Señorita Navarro, bienvenida», la saludó Mercedes con una mezcla de cordialidad y evaluación. «El doctor de la Vega la espera en su oficina y hay alguien más que quería verla». Al entrar en la espaciosa oficina, Lucía fue recibida por una exclamación de alegría. Emiliano, sentado en un rincón con sus materiales de terapia, la saludó con una sonrisa que iluminó toda la habitación. «¡Lucía!», exclamó el niño, levantándose con esfuerzo para acercarse a ella. «¡Emiliano! ¡Qué sorpresa más linda!», respondió ella, agachándose para quedar a su altura. «Veo que estás mucho mejor». Insistió en estar presente cuando supo que vendría. Intervino Tomás, acercándose. Vestía un traje gris impecable, pero había algo diferente en su postura, una suavidad que no estaba presente en su primer encuentro. No ha dejado de hablar de su ángel de Santa Teresita. Lucía sintió que se sonrojaba. «Solo hice lo que cualquier persona habría hecho». «No cualquier persona», corrigió Tomás, indicándole que tomara asiento. «He revisado su trayectoria, señorita Navarro, sus evaluaciones, su dedicación, la forma en que maneja casos complejos. Es exactamente el tipo de experiencia que necesitamos para nuestro nuevo programa».
Mientras Tomás explicaba los detalles del proyecto, Lucía notó cómo Emiliano los observaba con una sonrisa cómplice. El niño parecía más relajado, más comunicativo. Sus ejercicios de terapia mostraban un progreso notable. ¿Qué opina?, preguntó finalmente Tomás. Entiendo que es una decisión importante. Lucía miró por la ventana hacia la ciudad que se extendía bajo ellos. En el horizonte podía ver el Hospital Civil, su segundo hogar. Luego miró a Emiliano, que la observaba con esperanza, y a Tomás, cuyos ojos revelaban más de lo que sus palabras decían. «Acepto», respondió con firmeza, «pero con una condición. Mantendré mi trabajo en el Hospital Civil. Hay personas que dependen de mí allí». La sonrisa de Tomás fue genuina, casi admirativa. «No esperaba menos de usted, señorita Navarro. Su integridad es precisamente lo que necesitamos». Mientras finalizaban los detalles, el sol de la tarde bañaba la oficina en tonos dorados. Emiliano se había acercado silenciosamente y tomó la mano de Lucía, creando un momento de conexión que ninguno de los tres olvidaría. En ese instante, algo cambió sutilmente en el ambiente. No eran solo un empresario, una enfermera y un niño, sino tres almas que comenzaban a reconocerse en un baile delicado del destino. La primera reunión del comité de la Fundación de la Vega fue una clara demostración de los desafíos que Lucía enfrentaría. La sala de juntas, con sus ventanales del piso al techo y su mesa de caoba pulida, estaba llena de médicos prestigiosos y ejecutivos de alto nivel. Todos vestían trajes caros y portaban títulos impresionantes. Como pueden ver en la presentación, explicaba Lucía, manteniendo la compostura a pesar de las miradas escépticas, el programa de atención comunitaria necesita enfocarse en las zonas más desatendidas de Guadalajara. Propongo comenzar con 3 clínicas móviles en los barrios de... Disculpe, señorita, interrumpió el doctor Alejandro Montero, director de uno de los hospitales privados más exclusivos de la ciudad. Su tono condescendiente hizo que varios miembros del comité intercambiaran miradas incómodas. ¿Tiene usted experiencia manejando presupuestos de esta magnitud? Antes de que Lucía pudiera responder, la puerta de la sala se abrió. Tomás entró con Emiliano, quien había insistido en ver a Lucía después de su sesión de terapia. El niño cojeaba menos y su sonrisa iluminó el ambiente tenso. «Lucía», exclamó Emiliano, dirigiéndose directamente hacia ella. «Mira lo que puedo hacer». Con determinación, dio varios pasos sin su bastón, un logro significativo en su terapia. El rostro de Lucía se suavizó instantáneamente. «Excelente, campeón. Has estado practicando mucho, ¿verdad?» Tomás observaba la escena con una mezcla de emociones en su rostro. «Señores», intervino, su voz llevando ese tono de autoridad natural que hacía que todos prestaran atención. La señorita Navarro no solo tiene experiencia práctica invaluable, sino algo que no se aprende en ninguna universidad. La capacidad de ver el potencial en cada persona, sin importar su condición o circunstancia. El doctor Montero se removió incómodo en su asiento, pero una mujer mayor al final de la mesa, la doctora Isabel Quintana, veterana del consejo directivo, sonrió con aprobación. «Estoy de acuerdo. A veces necesitamos ojos frescos para ver lo que hemos estado haciendo mal durante años». La reunión continuó, pero algo había cambiado. La presencia de Emiliano, su progreso evidente y la defensa sutil pero firme de Tomás habían alterado la dinámica. Lucía presentó el resto de su propuesta con renovada confianza, respondiendo preguntas con una mezcla de conocimiento técnico y experiencia práctica que era difícil de cuestionar. Al terminar la reunión, mientras los ejecutivos salían discutiendo los detalles del programa, Tomás se quedó atrás con Emiliano y Lucía. «Gracias por el apoyo, doctor de la Vega», dijo Lucía, comenzando a recoger sus documentos. «Tomás», corrigió él suavemente, «creo que después de todo lo que has hecho por mi hijo y la fundación, podemos dejar las formalidades». Emiliano, sentado entre ellos, sonrió con esa sabiduría especial que algunos niños poseen.
Papá, dijo mirando a su padre. Lucía es como mamá en las fotos antiguas, siempre sonriendo. Un silencio cargado de significado llenó la sala. Era la primera vez que Emiliano mencionaba a su madre desde el día que se perdió en la plaza. Tomás pareció congelarse por un momento, pero luego, sorprendentemente, sonrió. «Tienes razón, hijo», respondió, mirando a Lucía con una intensidad que hizo que ella bajara la vista hacia sus papeles. «Tiene esa misma luz». Odyssey, mientras el sol de la tarde pintaba sombras doradas en la sala de juntas vacía, los tres permanecieron allí, en un momento de conexión que trascendía las barreras sociales y las expectativas del mundo exterior. Lucía comprendió que los verdaderos muros no eran los de cristal y acero que los rodeaban, sino los prejuicios y miedos que las personas construían en sus corazones. Y, poco a poco, esos muros comenzaban a agrietarse. El Parque Colomos resplandecía bajo el sol dominical, mientras Lucía observaba a Emiliano alimentar a los patos del lago. Habían pasado 3 meses desde que comenzó su trabajo en la fundación, y estas salidas de domingo se habían convertido en una rutina inesperada pero preciada. «Mira, no se pepelean hoy», exclamó Emiliano, lanzando migajas de pan con más control en sus movimientos. La terapia estaba dando resultados notables, y Lucía no podía evitar sentir orgullo por cada pequeño progreso. «Están aprendiendo a compartir, como tú», respondió ella, sentada en una banca cercana. A su lado, Tomás había abandonado su habitual traje formal por unos jeans y una camisa casual, una transformación que lo hacía parecer más accesible, más humano. «Es increíble», murmuró Tomás observando a su hijo. «Hace unos meses apenas podía sostener el pan sin que se le cayera. Ahora mírale, tiene tanta precisión». «Es porque ahora se siente seguro», explicó Lucía, notando cómo la brisa jugaba con el cabello de Tomás, revelando algunas canas prematuras que le daban un aire distinguido. «La confianza hace milagros en la rehabilitación». Una familia pasó junto a ellos, y la madre los miró con una sonrisa cómplice, asumiendo que eran una familia. Lucía sintió que se sonrojaba, pero Tomás pareció no notarlo, o quizás eligió no comentarlo. «¿Sabes?», dijo él sin apartar la vista de Emiliano. Antes de que Carolina se fuera, solíamos venir aquí los domingos. Después me convencí de que era mejor mantener a Emiliano en ambientes controlados. Terapias, especialistas, rutinas estrictas. A veces el mejor control es saber cuándo soltar», respondió Lucía suavemente. «Como esos patos. Están en un lago artificial, pero tienen la libertad de nadar a su ritmo». Tomás la miró con una mezcla de admiración y algo más profundo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. «Tienes una manera especial de ver el mundo, Lucía. Me haces cuestionar todo lo que creía saber sobre la paternidad». «¡Papá, Lucía!», llamó Emiliano interrumpiendo el momento. «¡Que quiero un helado!». Se dirigieron al puesto de helados, donde una vendedora mayor los atendió con una sonrisa conocedora. Emiliano eligió chocolate, su favorito, mientras Lucía optó por vainilla y Tomás por fresa. «Se ven hermosos juntos», comentó la vendedora mientras les entregaba los helados. «Su hijo tiene los ojos de su madre», añadió mirando a Lucía. Esta vez fue Tomás quien se sonrojó. «Ella no es», comenzó a explicar, pero Emiliano lo interrumpió. «Lucía es mejor que una mamá», declaró con la inocente honestidad de los niños. «Ella nunca se va». El silencio que siguió estaba cargado de emociones contradictorias. Lucía sintió que su corazón se expandía y se encogía simultáneamente. Tomás parecía luchar con sus propios pensamientos, mientras la vendedora murmuraba una disculpa apresurada. «Emiliano». Lucía se agachó frente al niño, eligiendo sus palabras con cuidado. «Cada persona en tu vida es especial a su manera. Tu mamá». «Mi mamá no me quería como era», respondió Emiliano con una claridad sorprendente. «Tú sí».
Tomás se acercó y abrazó a su hijo, una acción que antes habría considerado impropia en público. Lucía los observó, sintiendo que las fronteras entre el deber profesional y los sentimientos personales se difuminaban peligrosamente. El sol comenzaba a ponerse sobre el Parque Colomos, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Las familias empezaban a marcharse, pero ellos permanecieron allí, compartiendo un momento que parecía suspendido en el tiempo. Un momento en el que no eran un doctor, una enfermera y un paciente, sino simplemente tres personas aprendiendo a sanar juntas. Lo que ninguno sabía era que este domingo aparentemente perfecto sería el preludio de una tormenta que pondría a prueba los frágiles lazos que estaban construyendo. La noticia se extendió por los pasillos del Hospital San Ángel como tinta en agua. El doctor Tomás de la Vega, el prestigioso neurocirujano y heredero del imperio médico más importante de Jalisco, había sido visto en el Parque Colomos con una enfermera del Hospital Civil. ¿Te enteraste?, susurró Beatriz Garay, jefa de enfermeras del área privada, a su colega durante el cambio de turno. Dicen que es la misma que encontró al niño. Ahora aparece en todas las reuniones importantes de la fundación. La doctora Regina Vidal, directora del Departamento de Pediatría y antigua amiga de Carolina, la exesposa de Tomás, observaba la situación con creciente preocupación. Había conocido a Lucía en varias reuniones del programa comunitario, y aunque no podía negar su competencia, algo en esta cercanía con la familia de la Vega le parecía impropio. Una mañana, mientras Lucía presentaba los avances del programa en una reunión ejecutiva, Regina la interrumpió con una pregunta aparentemente inocente. «Señorita Navarro», dijo ajustándose sus gafas de diseñador, «estos resultados son impresionantes. ¿Puedo preguntar cuánto tiempo adicional pasa con el pequeño Emiliano? Para documentar el impacto en su rehabilitación, por supuesto». Lucía sintió el peso de todas las miradas sobre ella. «El tiempo necesario para supervisar su progreso, doctora Vidal, como con cualquier otro paciente del programa». «Por supuesto», sonrió Regina con dulzura artificial. «Es solo que... Bueno, los paseos dominicales no son exactamente parte del protocolo estándar, ¿verdad?». Un silencio incómodo cayó sobre la sala. Tomás, que había estado revisando documentos al final de la mesa, levantó la vista bruscamente. «Las actividades recreativas supervisadas son parte integral del nuevo protocolo de rehabilitación», intervino con voz firme. «La señorita Navarro está implementando métodos innovadores que han demostrado excelentes resultados». «Nadie cuestiona los resultados, Tomás», respondió Regina, su tono suavizándose al dirigirse a él. «Solo nos preocupa mantener las apariencias apropiadas. Después de todo, la reputación del hospital». «¿Las apariencias?», interrumpió una voz desde la puerta. Era la doctora Isabel Quintana, la veterana del consejo que había apoyado a Lucía desde el principio. «Como las apariencias que mantuvimos cuando Carolina abandonó a su hijo porque no era perfecto». El rostro de Regina perdió color. Lucía, sintiendo que la situación se descontrolaba, se levantó con dignidad. «Si me disculpan», dijo con voz clara y firme, «tengo pacientes que atender en el Hospital Civil. Los resultados del programa están en el informe y estoy disponible para cualquier consulta profesional». Mientras recogía sus documentos, sintió la mirada de Tomás sobre ella, pero no se atrevió a devolverla. En el pasillo, Mercedes la alcanzó. «Lucía, espera», la llamó la asistente. «El doctor de la Vega quiere hablar contigo en privado». «Ahora no, Mercedes», respondió Lucía, sintiendo un nudo en la garganta. «Por favor, dile que necesito tiempo». Esa tarde, mientras atendía a sus pacientes en el Hospital Civil, Lucía reflexionaba sobre cómo su vida se había complicado tanto. Las paredes familiares de su hospital, el olor a desinfectante, los saludos casuales de sus colegas, todo parecía un refugio seguro frente a las aguas turbulentas del mundo de los de la Vega.
Su teléfono vibró con un mensaje de Emiliano. «¿Me vendrás el domingo?» Adjunta había una foto de un dibujo. 3 figuras tomadas de la mano frente a un lago con patos. Lucía sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. ¿Cómo explicarle a un niño que el mundo de los adultos estaba lleno de prejuicios y expectativas sociales? ¿Cómo proteger ese vínculo especial que habían formado sin dañar la reputación de su padre? Lo que no sabía era que, en ese mismo momento, Tomás de la Vega estaba tomando decisiones que cambiarían el rumbo de sus vidas para siempre. Tomás de la Vega permanecía de pie frente al ventanal de su oficina, observando las luces de Guadalajara que comenzaban a parpadear en el crepúsculo. Sobre su escritorio, una fotografía captaba su atención. Emiliano sonriendo en el Parque Colomos, más feliz y relajado de lo que lo había visto en años. «Mercedes», llamó a su asistente por el intercomunicador. «Necesito que canceles todas mis citas de mañana». «¿Todas?» La sorpresa en la voz de Mercedes era evidente. «Pero señor, la junta con los accionistas, especialmente esa», respondió con una firmeza que sorprendió incluso a él mismo. «Es hora de hacer algunos cambios». En su apartamento esa noche, Lucía releía el mensaje de Emiliano por 10ª vez. El dibujo que le había enviado estaba abierto en su tablet, sus colores brillantes contrastando con la penumbra de su sala. El sonido de la lluvia contra las ventanas acompañaba sus pensamientos. El timbre sonó, sobresaltándola. Al abrir la puerta, se encontró con Tomás, empapado por la lluvia y con una expresión de determinación en su rostro. «Perdona la hora», dijo, pasando una mano por su cabello mojado. «Pero necesitaba hablar contigo». Lucía se hizo a un lado para dejarlo entrar, consciente de lo surrealista que resultaba ver al poderoso doctor de la Vega en su modesto apartamento de Santa Teresita. «¿Quieres un café?», ofreció, más por costumbre que por cortesía. «Lucía», la interrumpió él suavemente, «he tomado una decisión, voy a reestructurar la fundación». Ella se detuvo en seco. «¿Qué significa eso exactamente?» «Significa que voy a separar la administración del hospital privado de los programas comunitarios. La fundación se centrará exclusivamente en proyectos como el tuyo, sin interferencias de intereses comerciales». «Tomás», Lucía se sentó lentamente en el sofá, «no tienes que hacer esto. Los rumores pasarán y...» «No es por los rumores», la interrumpió sentándose junto a ella. «Es por Emiliano. Por primera vez en su vida está progresando no solo física, sino emocionalmente. Y es gracias a ti, a tu forma de ver el mundo». La lluvia golpeaba con más fuerza contra las ventanas, creando una melodía que acompañaba el momento. «Cuando Carolina se fue», continuó Tomás, su voz suavizándose, «me convencí de que la única forma de proteger a Emiliano era controlando todo. Su tratamiento, su entorno, las personas a su alrededor. Pero tú me mostraste que el verdadero amor no controla, libera». Lucía sintió que su corazón se aceleraba. «Tomás, yo no he terminado», sonrió él, tomando suavemente su mano. «También he decidido renunciar a la dirección del Hospital San Ángel. Me centraré en la práctica médica y en la fundación, y en ser un mejor padre». «¿Estás seguro?», preguntó ella, consciente del peso de esa decisión. «Has trabajado toda tu vida por esa posición». «Y en el proceso casi pierdo lo más importante», respondió, sus ojos encontrando los de ella. «Casi pierdo la capacidad de ver la belleza en las cosas simples, en una tarde en el parque, en la sonrisa de mi hijo, en el amor inesperado que puede llegar en forma de un ángel de Santa Teresita». El silencio que siguió estaba lleno de significado. Afuera, la lluvia comenzaba a amainar, como si el cielo mismo quisiera escuchar lo que vendría después. «Emiliano preguntó si vendrías el domingo», dijo finalmente Tomás, su voz apenas un susurro. Lucía sonrió, las lágrimas brillando en sus ojos. «¿Sabes? Hay un nuevo puesto de helados cerca del lago. Dicen que tienen los mejores sabores de la ciudad». La sonrisa de Tomás iluminó la habitación.
En ese momento, bajo la luz tenue de una lámpara y el murmullo de la lluvia, dos corazones que habían estado bailando alrededor del amor, finalmente encontraron su ritmo común. La noticia de la reestructuración de la Fundación de la Vega y la renuncia de Tomás a la dirección del Hospital San Ángel cayó como una bomba en la Sociedad Médica de Guadalajara. Los pasillos del hospital privado se llenaron de murmullos y especulaciones, mientras que en el hospital civil los colegas de Lucía la miraban con una mezcla de admiración y curiosidad. «¿Entonces es verdad?», preguntó Rosa, la recepcionista del hospital civil, mientras Lucía organizaba sus expedientes una mañana. «El doctor de la Vega dejó todo por amor». «No dejó todo, Rosa», corrigió Lucía con suavidad. «Solo está reorganizando sus prioridades». La doctora Ramírez, que pasaba por allí, se detuvo con una sonrisa comprensiva. «A veces, las mejores medicinas no se encuentran en los libros de texto, ¿verdad, Lucía?». En el otro extremo de la ciudad, Tomás enfrentaba su propia serie de conversaciones difíciles. Sentado en la biblioteca de la mansión familiar, escuchaba a su padre, el doctor Eduardo de la Vega, patriarca de la dinastía médica. «No entiendo, hijo», dijo el hombre mayor, sus ojos cansados pero aún agudos. «¿Por qué ahora? Hemos construido este legado durante generaciones». «Precisamente por eso, papá», respondió Tomás, señalando las fotografías familiares que adornaban las paredes. «Nuestro legado siempre ha sido ayudar a las personas. En algún momento, nos perdimos entre las juntas directivas y los informes financieros». Eduardo observó a su hijo en silencio por un momento. «¿Y esta enfermera, Lucía? ¿Ella te hizo ver esto? Ella me ayudó a recordar quién era yo antes de que las expectativas de todos me convirtieran en alguien más». Tomás hizo una pausa pensativo. «¿Sabes qué me dijo Emiliano el otro día? Que por primera vez siente que tiene una familia de verdad». El rostro del anciano se suavizó al mencionar a su nieto. «He notado su progreso. Camina mejor, habla con más claridad, incluso sonríe más. Es porque finalmente alguien lo ve como es, papá. No como el heredero de la Vega, no como un paciente que necesita ser arreglado, sino como un niño que merece ser amado incondicionalmente». En ese momento, Mercedes entró con una noticia urgente. La doctora Regina Vidal había convocado una conferencia de prensa para hablar sobre preocupaciones éticas en la fundación. «Déjala», respondió Tomás con tranquilidad sorprendente. «No hay nada que pueda decir que cambie la verdad de lo que estamos haciendo». Esa tarde, en el parque donde todo comenzó, Lucía y Tomás paseaban con Emiliano. El niño había insistido en mostrarles un nuevo truco que había aprendido en terapia. Podía mantener el equilibrio sobre un pie durante varios segundos. Mira, abuelo», exclamó Emiliano al ver que Eduardo de la Vega se acercaba por el sendero del parque. El patriarca de la Vega, vestido con su tradicional traje formal, incluso en domingo, se detuvo frente a ellos. Sus ojos se posaron primero en su nieto, luego en su hijo, y finalmente en Lucía. «Señorita Navarro», dijo con voz grave, «mi esposa Marta insiste en que venga a cenar el próximo domingo. Dice que cualquier persona que haya logrado que su nieto camine así de bien merece un lugar en nuestra mesa». Lucía sintió que Tomás le apretaba suavemente la mano. «Será un honor, doctor». «De la Vega, Eduardo», corrigió el anciano con una pequeña sonrisa. «En la familia nos llamamos por nuestros nombres». Mientras el sol comenzaba a ponerse sobre el Parque Colomos, los 4 generaciones de una familia en transformación caminaban juntos, sus sombras entrelazándose en el pavimento. El viento susurraba entre los árboles, llevándose los últimos vestigios de prejuicios y barreras sociales que alguna vez parecieron tan importantes. Lo que ninguno de ellos sabía era que esta paz recién encontrada enfrentaría su prueba más difícil en los días venideros, cuando una figura del pasado decidiera hacer su reaparición inesperada. La mansión de la Vega resplandecía bajo el sol dominical. Marta,
La matriarca de la familia había dispuesto la mesa del jardín con su mejor mantelería, y el aroma de las gardenias se mezclaba con el del café recién hecho. Era la primera vez que Lucía visitaba la residencia familiar, y la grandeza del lugar la abrumaba tanto como la calidez con que había sido recibida. «Cuéntame más sobre el programa comunitario», pidió Marta mientras servía el postre. Su elegancia natural se complementaba con una genuina curiosidad por el trabajo de Lucía. «Eduardo dice que has revolucionado la forma en que la fundación atiende a los pacientes». Antes de que Lucía pudiera responder, Mercedes apareció en el jardín con expresión preocupada. «Doctor de la Vega, hay alguien en la entrada. Es Carolina». El tiempo pareció detenerse. Emiliano, que había estado jugando cerca con su nuevo cachorro, se quedó inmóvil. Tomás se levantó de su silla tan bruscamente que casi derrama su café. «¿Mamá?», susurró Emiliano, su voz temblando ligeramente. Marta intercambió una mirada significativa con Eduardo. «Lucía, querida, ¿por qué no llevas a Emiliano a ver los peces del estanque?» «No», interrumpió Tomás con firmeza. «No más esconder a Emiliano. No más pretender que las cosas son diferentes de lo que son». Se agachó frente a su hijo. «¿Quieres ver a tu mamá, campeón?». El niño miró a Lucía, luego a su padre, y finalmente asintió. «Pero quiero que Lucía se quede». Carolina de Alba apareció en el jardín como una aparición del pasado. Elegante como siempre, con su cabello rubio perfectamente peinado y un vestido de diseñador, se detuvo al ver la escena familiar frente a ella. «Vaya», dijo con una sonrisa tensa, «veo que han habido muchos cambios». «Carolina», saludó Marta con cortesía fría. «Qué sorpresa después de 3 años». «Mamá», interrumpió Tomás, «¿podrían darnos un momento? Emiliano, ¿quieres quedarte?». El niño se acercó a Lucía y tomó su mano. «Sí», con Lucía. La expresión de Carolina se endureció por un segundo al ver el gesto. «¿Y usted es?» «Lucía Navarro», respondió ella con calma profesional. «Trabajo en el programa comunitario de la Fundación». «Ah, sí», sonrió Carolina. «He leído sobre ti en las revistas sociales. La enfermera que conquistó al heredero de la Vega. Toda una historia de Cenicienta moderna». Carolina, la voz de Tomás, tenía un filo de advertencia. «Si has venido a causar problemas, he venido porque me enteré de los cambios en el hospital», interrumpió ella. «Y porque quería ver a mi hijo. Han pasado 3 años y... 3 años, 2 meses y 15 días», completó Emiliano, sorprendiendo a todos. «Desde que te fuiste sin despedirte». El jardín quedó en silencio. Carolina palideció visiblemente. «Emiliano, tu condición era...». «Mi condición no ha cambiado», dijo el niño con una claridad sorprendente, como si hubiera estado practicando estas palabras. «Pero yo sí, porque ahora tengo personas que me aman como soy». Lucía sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. Tomás se acercó y puso una mano sobre el hombro de su hijo, formando un frente unido con él y Lucía. Carolina los observó por un momento, y algo en su expresión cambió. «Veo que estaba equivocada», dijo finalmente. «No vine a reclamar nada. Solo quería ver si los rumores eran ciertos, si realmente habías encontrado la felicidad, Emiliano». «La hemos encontrado», respondió el niño, apretando las manos de Lucía y su padre. El sol de la tarde bañaba el jardín en tonos dorados, iluminando 4 figuras que representaban el pasado, el presente y el futuro de una familia. Carolina dio un paso atrás, comprendiendo finalmente que algunas puertas se cierran para que otras puedan abrirse. «Me alegro», dijo con una sonrisa más genuina. «De verdad me alegro». Mientras Carolina se despedía, Lucía comprendió que a veces el amor más verdadero no es el que se aferra, sino el que sabe reconocer dónde pertenece realmente el corazón. Esa noche, después del encuentro con Carolina, la familia permaneció en el jardín hasta que las primeras estrellas aparecieron en el cielo.
Marta había insistido en que Lucía se quedara, y ahora todos estaban sentados en la terraza, envueltos en la suave brisa nocturna. Emiliano, agotado emocionalmente pero en paz, se había quedado dormido en el regazo de Lucía, mientras ella le acariciaba suavemente el cabello. Eduardo observaba la escena con una expresión pensativa. «¿Sabes, Lucía?», comenzó el patriarca, su voz más suave de lo habitual. «Cuando construí el Hospital San Ángel, tenía un sueño. Quería crear un lugar donde la excelencia médica y la compasión humana fueran de la mano. «Y lo logró», respondió Lucía con respeto. «No», sonrió Eduardo con un dejo de melancolía. «Me perdí en el camino. Construí un imperio, pero olvidé el corazón de la medicina. Tú nos lo has recordado». Marta se acercó con una caja antigua de madera tallada. «Quiero mostrarte algo, querida», dijo, sentándose junto a Lucía. Dentro de la caja había fotografías antiguas y lo que parecía ser un uniforme de enfermera cuidadosamente doblado. «Este era mi uniforme», explicó Marta, sorprendiendo a Lucía. «Antes de casarme con Eduardo, yo era enfermera en el Hospital Civil». «¿De verdad?», Lucía miró a Tomás, que parecía tan sorprendido como ella. «Así nos conocimos», continuó Eduardo, tomando la mano de su esposa. «Yo era un residente arrogante que creía saberlo todo, y ella me enseñó que la verdadera medicina va más allá de los títulos y los procedimientos». «Nunca me contaron esa historia», dijo Tomás, acercándose para ver las fotografías. «Porque temíamos que la historia se repitiera», admitió Marta. «Cuando conociste a Carolina, una chica de nuestra misma clase social, pensamos que era lo mejor. Nos equivocamos. El amor verdadero no entiende de clases sociales ni de títulos». Emiliano se movió en su sueño, murmurando algo ininteligible. Lucía ajustó la manta que lo cubría con un gesto tan natural que hizo sonreír a Marta. «La primera vez que te vi con Emiliano en el parque», dijo la matriarca, «reconocí esa mirada. Es la misma que yo tenía cuando cuidaba a mis pacientes. Es la mirada de alguien que ama incondicionalmente». Tomás se arrodilló junto a Lucía y su hijo dormido. «Por eso he decidido dar un paso más», anunció mirando a sus padres. «Voy a fusionar el programa comunitario con el Hospital Civil, no como una extensión de caridad, sino como una verdadera colaboración». «Es una decisión audaz», comentó Eduardo, pero sus ojos brillaban con aprobación. «Aprendí de la mejor», sonrió Tomás mirando a Lucía. «A veces hay que ser audaz para hacer lo correcto». En ese momento, Emiliano abrió los ojos somnoliento. «¿Ya es hora de los cuentos?», preguntó, una rutina que había establecido con Lucía. «Siempre es hora de los cuentos, mi amor», respondió ella y comenzó a narrar una historia sobre un príncipe que aprendió que el verdadero tesoro no estaba en su castillo, sino en los corazones de las personas que lo rodeaban. Mientras Lucía contaba la historia, Marta y Eduardo intercambiaron miradas cómplices. La historia de su propia familia estaba tomando un nuevo rumbo, uno que tal vez siempre debió seguir. El jardín de la mansión de La Vega, que había sido testigo de tantas cenas formales y eventos sociales, ahora acogía algo mucho más precioso, una familia que finalmente había encontrado su verdadero significado, bajo las estrellas de una noche de Guadalajara. El Hospital Civil bullía de actividad esa mañana. Los pasillos estaban llenos de médicos, enfermeras y personal administrativo de ambos hospitales, todos reunidos para el anuncio oficial de la fusión del programa comunitario. Lucía, de pie junto a Tomás en el auditorio principal, sentía una mezcla de orgullo y nerviosismo. «¿Estás lista?», susurró Tomás, ajustando el micrófono en su solapa. «Siempre», respondió ella, apretando discretamente su mano. En la primera fila, Emiliano sonreía sentado entre sus abuelos. Su progreso en los últimos meses había sido extraordinario. Ahora caminaba con apenas un ligero cojeo y su habla había mejorado significativamente. Marta había estado trabajando con él en ejercicios de dicción, reviviendo sus habilidades como enfermera.
Buenos días a todos, comenzó Tomás, su voz resonando en el auditorio. Hoy no estamos aquí solo para anunciar una fusión administrativa. Estamos aquí para reconocer que la verdadera medicina no conoce fronteras de clase social o económica. Lucía observó los rostros en el público. Vio a la doctora Ramírez, quien había sido su mentora durante años, sonriendo con orgullo. Vio a Rosa, la recepcionista, secándose una lágrima discreta. Incluso vio a algunos médicos del Hospital San Ángel que antes la habían mirado con escepticismo, ahora escuchando con genuino interés. Cuando comencé mi carrera, continuó Tomás, creía que el éxito se medía en números y prestigio, pero alguien muy especial me enseñó que la verdadera medida del éxito está en las vidas que tocamos, en los corazones que sanamos. Emiliano se levantó de su asiento y, sin ayuda de nadie, subió los escalones hasta el podio. El público contuvo el aliento, no solo por su logro físico, sino por la confianza con la que se movía. «Quiero decir algo», anunció el niño con claridad, sorprendiendo a todos. Tomás le cedió el micrófono, intercambiando una mirada emocionada con Lucía. «Hace un año», comenzó Emiliano, su voz firme y clara, «me perdí en una plaza porque quería probar que podía caminar solo. Estaba asustado y triste, pero ese día encontré más que ayuda. Encontré una nueva familia». El auditorio permanecía en silencio, cautivado por las palabras del pequeño. «Mi papá siempre dice que los milagros de la medicina están en los quirófanos», continuó, «pero yo creo que también están en los abrazos de las enfermeras, en la paciencia de los terapeutas y en el amor que nos hace querer ser mejores». Lucía no pudo contener las lágrimas. Marta, desde su asiento, tampoco. Eduardo de la Vega, el patriarca siempre serio, se quitó los lentes para limpiar sus ojos. «Por eso», concluyó Emiliano, «quiero ser doctor cuando crezca. Pero también quiero ser como Lucía, porque ella me enseñó que sanar no es solo arreglar lo que está roto, sino amar lo que es diferente». El aplauso que siguió fue ensordecedor. Tomás abrazó a su hijo, levantándolo en brazos, mientras Lucía se unía al abrazo. En ese momento no eran el director médico, la enfermera y el paciente. Eran simplemente una familia que había encontrado su camino el uno hacia el otro. Mercedes, desde un rincón del auditorio, sonreía mientras tomaba notas. Sabía que esta historia sería recordada no como la fusión de dos hospitales, sino como el momento en que Guadalajara comprendió que la verdadera sanación comienza cuando derribamos los muros entre los corazones. El sol de la mañana entraba por los ventanales del auditorio, bañando la escena en una luz dorada. En el estacionamiento, las ambulancias del Hospital Civil y del San Ángel estaban estacionadas una junto a la otra, sus diferentes logotipos brillando bajo el sol, como un símbolo de que los puentes más importantes no son los que se construyen con concreto, sino con amor y comprensión. Una semana después del anuncio oficial, Lucía se encontraba en su antiguo departamento en Santa Teresita, empacando las últimas cajas. Las paredes, ahora desnudas, guardaban los ecos de una vida que parecía tan lejana. Cada objeto que guardaba traía consigo un recuerdo. Su primer uniforme de enfermera, fotografías de sus primeros días en el Hospital Civil, la taza de café agrietada que la había acompañado en tantas guardias nocturnas. «¿Necesitas ayuda?», la voz de la doctora Ramírez la sobresaltó. Su mentora estaba en la puerta, sosteniendo un pequeño paquete envuelto en papel craft. «Doctora, no la esperaba», sonrió Lucía, haciendo espacio entre las cajas. «No podía dejar que te mudaras sin darte algo», respondió la doctora, entrando al apartamento. «Además, hay una historia que necesitas conocer». Lucía la invitó a sentarse en el único sillón que quedaba sin empacar. La doctora Ramírez desenvolvió cuidadosamente el paquete, revelando un antiguo cuaderno de notas médicas. «¿Sabes quién era la enfermera jefe del Hospital Civil hace 30 años?» preguntó, sus ojos brillando con una chispa de complicidad. «¿Marta de la Vega?», respondió Lucía,
recordando la revelación de hacía unos días. Exacto. Y yo era una residente de primer año cuando ella y Eduardo se enamoraron, sonrió la doctora abriendo el cuaderno. Este es el diario de casos que Marta llevaba. Mira la última entrada. Lucía tomó el cuaderno con cuidado reverencial. La caligrafía elegante de Marta llenaba las páginas amarillentas. Hoy dejo mi puesto como enfermera jefe. Eduardo dice que como su esposa tendré que asumir responsabilidades sociales, presidir galas benéficas, ser la cara pública de la familia de la Vega. Pero hago esta última anotación como un testimonio. El verdadero corazón de la medicina no late en las salas de juntas ni en los quirófanos de última tecnología. Late en las manos que sostienen a un paciente asustado, en la voz que consuela en medio de la noche, en el amor que transforma el dolor en esperanza. Algún día, espero que alguien más redescubra esta verdad y tenga el valor de defenderla, incluso frente a aquellos que confunden el valor con el precio de las cosas. Lucía sintió que las lágrimas nublaban su vista. ¿Por qué me muestra esto ahora? Porque Marta me pidió que te lo entregara, respondió la doctora Ramírez. Dice que ahora te pertenece junto con esto. De su bolso sacó una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un broche de enfermera antiguo, de plata y esmalte, con las iniciales MR grabadas en el reverso. ¿MR? Preguntó Lucía confundida. Marta Ruiz, antes de ser de la Vega, explicó la doctora. Quiere que lo uses mañana en tu boda. Lucía acarició el broche con dedos temblorosos. No era una joya costosa, pero su valor emocional era incalculable. Era un símbolo de continuidad, de tradición, de un legado de amor y servicio que atravesaba generaciones. Hay algo más, continuó la doctora Ramírez, sacando un sobre. Los resultados de los últimos estudios de Emiliano. Su progreso no es solo emocional, Lucía. La terapia, combinada con el ambiente de apoyo y amor que tú y Tomás han creado, está mostrando resultados que ninguno esperábamos. ¿Qué quiere decir? Los médicos creen que con el tratamiento adecuado podría recuperar casi completamente su movilidad en un año. Ya no hablan de limitaciones permanentes, sino de desafíos temporales. El sol de la tarde entraba por la ventana del pequeño apartamento, iluminando las cajas empacadas y los recuerdos de una vida que estaba a punto de transformarse. Lucía sostuvo el broche contra su pecho, sintiendo que su corazón latía al ritmo de una melodía que había comenzado 30 años atrás, cuando otra enfermera había elegido seguir el camino del amor. Afuera, en la Plaza Santa Teresita, las campanas de la iglesia repicaban suavemente, como si anunciaran que los milagros, a veces, llegan vestidos con el uniforme blanco de una enfermera. La parroquia de Santa Teresita resplandecía bajo el sol de la mañana. Las bugambilias que trepaban por sus muros centenarios parecían más vibrantes que nunca, como si la naturaleza misma quisiera participar en la celebración. En la plaza donde todo había comenzado, donde una enfermera había encontrado a un niño perdido, ahora se reunían dos familias para convertirse en una sola. Dentro de la pequeña sacristía, Marta ajustaba el broche de plata en el uniforme blanco de Lucía. No era un vestido de novia tradicional, sino un elegante uniforme de enfermera diseñado especialmente para la ocasión, que honraba tanto su profesión como su historia. ¿Sabes?, dijo Marta, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Cuando usé este broche por última vez, pensé que estaba dejando atrás mi verdadera vocación, pero ahora entiendo que solo estaba pasando la antorcha, esperando el momento correcto, la persona correcta. En el altar, Tomás esperaba con Emiliano a su lado, ambos vestidos con trajes claros que contrastaban con el azul brillante del cielo visible a través de los vitrales. El niño sostenía los anillos con orgullo, su postura más firme y segura que nunca. La música comenzó a sonar, pero no era la marcha nupcial tradicional.
Era una suave melodía de piano que los niños del programa comunitario habían aprendido especialmente para la ocasión. Cuando Lucía apareció en la entrada de la iglesia, un murmullo de admiración recorrió la congregación. Eduardo de la Vega la esperaba para entregarla, un honor que había insistido en tener. «Gracias por recordarnos lo que es realmente importante», susurró mientras caminaban por el pasillo. Los invitados eran un testimonio viviente de cómo el amor puede derribar barreras. Médicos del Hospital San Ángel, sentados junto a enfermeras del Hospital Civil, pacientes del programa comunitario mezclados con la alta sociedad de Guadalajara, todos unidos por el mismo sentimiento de esperanza y renovación. Cuando llegaron al altar, Emiliano fue el primero en hablar, sorprendiendo a todos con su voz clara y firme. «Yo los declaro familia», dijo con una sonrisa traviesa, provocando risas cariñosas entre los presentes. El sacerdote, que había sido testigo del primer encuentro en la plaza, continuó la ceremonia con palabras que resonaban con verdad y significado. El amor verdadero no se mide por los títulos que ostentamos ni por las posesiones que acumulamos, sino por la capacidad de ver con el corazón, de sanar con el alma, de aceptar con la mente abierta. Durante el intercambio de votos, Lucía y Tomás añadieron sus propias promesas especiales a Emiliano, quien las recibió con lágrimas de alegría en sus ojos. «Prometo», dijo Lucía, «no solo ser tu madre, sino tu compañera en cada paso del camino, celebrando cada logro, por pequeño que sea, y amándote exactamente como eres. Y yo prometo», añadió Tomás, «ser el padre que siempre debí ser, poniendo a nuestra familia por encima de todo y aprendiendo cada día de la sabiduría que nos rodea». Cuando el sacerdote los declaró marido y mujer, el sol atravesó los vitrales de la iglesia, creando un caleidoscopio de colores que bailaban sobre los presentes. Emiliano fue el primero en abrazarlos, creando un círculo perfecto de amor y aceptación. En la recepción, que se celebró en los jardines del Hospital Civil, Marta tomó el micrófono para compartir una última sorpresa: la creación de una beca especial en nombre de Lucía, destinada a apoyar a enfermeras que quisieran especializarse en atención a niños con necesidades especiales. Mientras el atardecer pintaba el cielo de Guadalajara con tonos rosados y dorados, la nueva familia de la Vega Navarro bailaba en el centro del jardín. Emiliano, sostenido entre sus padres, reía con una alegría contagiosa que hacía eco en todos los presentes. Y así, en el mismo barrio donde una enfermera había encontrado a un niño perdido, donde el amor había derribado muros de prejuicios y donde los milagros se vestían de uniforme blanco, una nueva historia comenzaba. Una historia que recordaría a generaciones futuras que la verdadera riqueza no se mide en pesos ni en títulos, sino en la capacidad de ver con el corazón y amar sin condiciones. En la Plaza Santa Teresita, las campanas repicaban una vez más, celebrando no solo una boda, sino el triunfo del amor verdadero sobre las convenciones sociales, de la esperanza sobre el miedo y del poder sanador de un corazón abierto.